Así lo hicimos ayer y se grabó y todo. Allá arriba dice recording. Sí, yo creo que ahí está bien. No creo que tengamos problemas con esto, pero gracias por tu preocupación. Sí. Entonces, no, eché un vistazo al sílabo y voy viendo que no tengo nada ahí, no había nada para el 3 de septiembre. Así que tomé los días antes y después y puse menos páginas y menos versículos. Así que eso nos va a dar un poco de descanso para no correr tan rapidito. Y bueno, ¿y estos van a ser los temas que vamos a ver durante la clase o son las tareas? Tarea va a ser en la pantalla, leer en las páginas, Pickering, apéndice, etcétera, etcétera. Y también la preparación de versículo de Primera de Juan, versículo de Juan. Y como lo revisé, hay un par de días que no vamos a tener, al parecer, un versículo en Juan, pero al principio vamos un poco despacio para que se vayan acostumbrando. Sí, tenemos que, gracias, mantener la puerta cerrada por el aire acondicionado. Sí. Sí, va a estar al parecer los viernes, como dijo ayer. Bueno, ahorita lo primero que haremos será presentar la pruebita, entonces. Bueno, queremos ver. Debería estar aquí. Ajá, aquí está el suplemento. Sí. Bueno, veamos brevemente aquí. La primera página es en el sílabo, es en el suplemento, en la página 148. Hola o adiós, ese es el infinitivo de un verbo. Hola o adiós, se puede decir nomás con el infinitivo Jaire, como en Santiago 1.1, así se dice. Y luego, en Grecia, si se pasa la lista, los varones contestan si están presentes, parón, forma masculina del participio de pareime, estar presente. Y las damas dicen parusa, no salió el acento, pero debe haber acento circunflejo sobre la Y. Así que parón y parusa. Bueno, de una vez. Parón. Ahí está. Y hola o adiós, de este mismo versículo se puede decir con el imperativo singular, jaire, literalmente regocíjate. Y para el plural, si uno se dirige a más de una persona, jairete, lo mismo. Otra vez, palin, juntos, homu, decirlo o díganlo otra vez, eipate, palin o eipate auto, palin, ruego o por favor, para caló. Se dice todavía en Grecia. Doy gracias, Eucharistó. Se usa en Grecia con la pronunciación moderna que sería Evcharistó. Todos pantes, todos juntos, pantes homú o pantes homú. En griego nació el espíritu, el hellenistí. Juntos, homothimadón. Ora, proseuxai. Y listos, hetoimoi, singular, hetoimoi en plural. Entonces, ley.
Proseuxai, paracalo. Proseuxai. Y paracalo es, por favor. En chino o en español o como ¿Usted quieras. sabe hablar chino, hermano? ¿Sabe hablar chino? No. Oshimeigoren, eso es casi todo lo que sé. Ni hao ma. Ay, ciencia. Y se acabó mi chino. Está muy bien. 花天说是给我们这样的时间，让我们能够学习希腊语班，谢谢你能够使用离开的，就是能够教我们希腊语。我们将这节课交在你的手中，请你赐给我们智慧，能够好好的学习这门语言，能够更好的理解新约。也请你帮助我们在这节课上能够专心致志的听课。奉主耶稣基督的名向你献上感谢，阿门。 Amén, entendimos. Entonces, ya vamos con una pruebita. Hay que escribir la letra que corresponda a cada letra de los blancos. Hoy no es viernes, viernes. Es que bueno, en hebreo estamos con 2 días. Qué bien, porque necesitamos tiempo. Primero para ver, bueno, entonces seguiremos el horario, pero como la semana entrante va a cambiar un poco, porque lo voy a poner agarrando de aquí, de acá, entonces para que se vaya más despacio y llenemos el espacio ahí. Y entonces eso ya lo vimos. Qué raro, qué raro. Entonces, el libro de Davis no lo veremos todavía porque se trata del alfabeto. Así que ahí tengo las páginas, pero no las veremos hasta que ya se entre en la gramática. Y entonces, Pickering, bueno, ni siquiera tal vez habrá tiempo para ver lo de las lecturas, pero hay que leerlas y traer preguntas y siempre y cuando haya tiempo daré alguna que otra explicación acerca de la crítica textual. Entonces, tengo varias cosas en PDF. Este PDF del Nuevo Testamento, según el texto bizantino, Robinson Pierpont, es gratis. Y si hay la manera de hacerlo, estoy dispuesto a compartirlo. O se puede buscar haciendo una búsqueda de internet también. Pero es de la edición de 2005, más reciente. Entonces, hay una que otra cosa que tuvo que corregirse en cuanto a los acentos. En 2018 realmente salió en 2 ediciones distintas este mismo texto, pero el PDF de esas versiones no está limpia, sino que tiene mucho abajo traducción, dando la palabra griega, una traducción al inglés, y esta versión está más limpia. Empecé a ver esto. Ahora, una cosa que tengo es mi traducción del Nuevo Testamento, según mi última revisión.
No creo que esté en Populi, pero puedo compartirlo por USB y también si queremos ver los PowerPoints para empezar, ¿verdad? Entonces, Hari Swimin Irene Apotheu Patrosemon Kakuriu Iesu Christu. Haute Mera Ene Poyes en Ocurios Agalia Sometha Kayeufran Fomen en Aute. Apenas acabé de hacer esta revisión y me vine para llegar a las 11:15 y antes. Y luego me fijé que ellos todavía estaban aquí, pues me fui volado para ponerlo en un USB. Así que, Haute Mera Ene Apoyes en Ocurios Agalia Sometha Kayeufran Fomen en Aute. Y entonces la pruebita para el viernes, hoy sí, en hebreo tenemos 2 días solamente, 2 horas martes y 1 hora los jueves. Y entonces, a ver cómo nos va leyendo aquí. También tengo todo el Nuevo Testamento grabado en griego. Y eso puedo compartir con si ustedes tienen una computadora. Yo creo que tengo ese libro. ¿Quieres que te lo pase? Prende tu computadora y te lo paso ahorita. Sí. Ya se lo paso ahorita, hermano. ¿Qué cosa? El Nuevo Testamento en bizantino. Sí, el PDF. PDF. Bueno, qué bien. Pero mi traducción al español, ahí le tengo disponible también y tengo notas de pie notando entre los 2 textos griegos donde el uno difiere del otro y según según los textos griegos realmente. Se lo paso. Ahora aquí, tengo un Nuevo Testamento que posiblemente está en Populi, pero ustedes no lo pueden bajar, no lo pueden descargar. Aquí, si se lo doy, ahí están las divisiones del Nuevo Testamento griego, puro griego, grabado. Es texto bizantino. ¿Todo eso es texto bizantino igual? Bizantino, sí, texto bizantino. Y bueno, estas son selecciones de todo eso. También tengo, ¿qué hice? Salir, ¿no? Entonces, tengo Nuevo Testamento español griego, partes del Nuevo Testamento, tengo frase por frase. En el principio, en arjé, etcétera, etcétera, frase por frase, español y griego, mi traducción al griego, y luego ahí está mi traducción del Nuevo Testamento. Todavía lo estoy revisando, pero según la última revisión. Y luego tengo, bueno, también más de la mitad de la Septuaginta en griego, si ustedes se interesan, pero cosas por el estilo estoy dispuesto a compartir. Gracias, hermano. Gratis. Durante la clase, pone USB o más tarde. Ahí está. Bien. Entonces,
¿Cómo salí con tantas copias? Todo está copiado, todo está copiado, todo está copiado. Ajá. ¿Para qué? Para sobrecargar la computadora. Entonces, ahí, vamos. Aquí es el Evangelio de Juan, ¿verdad? Oh, sí. Cállate. Que dice que por eso me gusta venir temprano, pero digo, entonces, no, me salgo completamente. ¿Qué es eso? Primera de Juan 1. Ah, sí, porque, pero lo que yo tenía ahí es ah, 4, ¿Sabe en qué página está el texto? sí, 374. Si lo puedo encontrar aquí. Si no. Sí, es mejor venir temprano. Bueno, pues. Debe estar aquí. Debe estar aquí, debe estar aquí. Bueno, compartamos la pantalla de una vez. Entonces. Y Robinson Pierre, esto. 374. Ahora a ver si puedo tocar el audio o nomás leerlo Página es número 374. en el PDF, sí. Ujú. Ya. En la pantalla. Ahora sí. Primera de Juan, Gracias. Ioannu Alpha, capítulo 1, Kefalaion Proton, ho ein aparches, ho akekoamen, ho heorakamen tois ophthalmoisemon, ho etheasametha, kaiai heiresemon epselafesan, peritulogu tes zoes, kai zoe. Ahora, para que ustedes oigan esto, no siempre habrá tiempo quizá para que lo toquemos en la clase. Lo puedo leer en voz alta, pero si ustedes se quieren llevar ese audio por su USB. Sí, lo tenemos. Ya lo tenemos. Ese sí ya lo tenemos. Después lo buscaremos en el USB. Vamos entonces, Pablo, ¿quieres leer el primer versículo? Ok. Dice, o gen apearges. Aparges, ¿verdad? O gen aparges. O a que coman. Que comen. A que comen. Aquí tengo un cuadrito, o aquí dice o upacamen. Es ro, no es P. Georacamen. Georacamen. Tois. Oftalmois. Gemón. O Efeasameta. Efeasameta. Kai. Hai. Geires. Gemón. Sí, Epsilafesan. Dígalo de nuevo.
Psela fesan. Epsela tesan, peri tu logu tes soes. Bueno, o según la acentuación, logu Logu, y logu. feires. ¿Podrías dar, ahora, trajiste, bueno, es tarea preparar la exégesis Oh, de esto. O sea, con tu traducción de todo el versículo, todo junto, y luego el análisis completo de cada forma. Ahora, si llegamos al punto en que hemos visto una cosa 3, 4 veces, ya no tenemos que, ya no hay que escribirlo, y ni siquiera preguntaremos que cuál es tal vez en la clase, pero al principio vamos a querer analizar casi cada palabra. Bueno, aquí por ejemplo, ho se repite, así que solamente con una vez que analicemos ho es suficiente, 1, 2, 3, 4 veces en este versículo. ¿Preparaste tu traducción? No, mi hermano, como en la primera clase no sabíamos que, no nos había comentado. Bueno, lo expliqué, pero a lo mejor entró por un lado y salió por el otro. Está bien. Iremos acostumbrándonos. Sí, para la siguiente clase ya podemos traer hasta el Bien, entonces. pero puedo chequear. ¿Cómo? Pero usted puede preguntarme y Bueno, entonces, ¿qué hacemos ahora? Es lo que queremos hacer por ahora. Entonces, bueno, tomen apuntes de alguna manera. Iremos viendo poco a poco juntos este primer versículo. Entonces, lo que queremos hacer con ho, ¿por qué el acento va en la otra dirección? En primer lugar, ho al principio, al mero principio del versículo, bueno, es mayúscula, ¿no? Pero el acento va en la otra dirección. ¿Por qué? Se escribe esto antes si es una mayúscula. okay. Necesitamos siempre saber cuál es la forma léxica. Forma léxica quiere decir la forma en que aparece en el léxico, en el diccionario. Tenemos esta clase un léxico que puedo compartir. No sé si pudiera ponerse en Populis. Convendría si se pudiera. Aquí, léxico griego-español, portugués y en PDF, gratis. Entonces, bueno, ahí está. Entonces, si ustedes no lo tienen, debemos ver la manera como yo lo pueda compartir. Por ahora, bueno, si ustedes, no sé si tienen otro léxico, pero ese es uno. Bueno, tiene mucho hebreo ahí, como la palabra aparece en griego, o sea, tiene en cuenta la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento. Esta es la palabra griega y luego nos da la traducción al griego, al hebreo. Y interesante ver todo eso, pero la forma léxica, ¿qué significa ho? ¿El cual? ¿Cuál es la forma léxica? Es entonces un pronombre relativo. Entonces, estas palabras son proclíticas, se usan antes, suenan antes de la palabra que tiene el acento, como
estas palabras son proféticas en español. El niño, la hermana, no es el niño. La hermana, no. Estas palabras no llevan acento, no tienen acento propio. Se pronuncia todo junto como. No es ni uno, ni uno, ni uno, ni el uno, ni el otro, ni son proféticas. Entonces, por eso no se escriben con acento. El acento es de la siguiente palabra, pero esta forma sí tiene acento, pero es grave porque sigue inmediatamente otra palabra enunciada. Entonces, pero se acentúa, pero un poco joven. Entonces, esta forma es masculina, neutra, masculino, femenino, neutro, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿cómo se analiza esta forma? Yo creo, ya mentí, estoy mintiendo. Estas tres palabras llevan acento. El artículo es otra cosa. Estas sí son proféticas, o, que, to, el, la, lo. Pero esto es el que, la que, Porque es pronombre. lo que, sería la traducción aquí. Confuso. Bien. Entonces, y tiene caso y tiene, ¿qué más tiene el pronombre? Género. Bueno, esta es la misma forma, ¿no? Entonces, es neutro, género neutro. Singular. Singular, correcto. ¿Qué caso? Tienen caso también. Si acaso. Ya perdí la imagen. Salí a poco. Ah, aquí está. Escondidito. Ajá. Bien, entonces. Bueno, dejemos eso. Nominativo, genitivo, nominativo. Singular. Sí, pero hay también hay otros casos, acusativo, genitivo, dativo, etcétera, etcétera. Entonces, dejemos eso. Tiene que ver si es el sujeto o el verbo, el objeto, el complemento. ¿Cuál es aquí? Pasemos a esta forma en. Entonces, es nominativo, genitivo, dativo o acusativo. ¿Y por qué? No lo sabemos. En. ¿Qué forma es esta? ¿Qué es? Bueno, es un verbo. ¿Es un verbo, correcto? ¿Y cuál es la forma léxica? En primer lugar, siempre la forma léxica. Como si se busca este verbo en el léxico, ¿qué forma se da? Gemen. Gemen. Correcto. Viene de en mí, forma léxica. Entonces, ¿qué quiere decir en mí? Soy, yo soy, ¿verdad? ¿Y qué forma es esta? ¿Qué tiempo, número, modo, etcétera? Muy bien, es el imperfecto. ¿Singular o plural? Singular. Es singular, muy bien. Entonces, en mí soy, y el imperfecto sería, ¿qué persona es? Tercero. Muy bien, entonces, era, ¿no? Singular. Entonces, esta forma es presente, activo, indicativo, primera persona singular. ¿Cómo sería imperfecto? Así se identifica, ¿verdad? Y aquí Imperfecto, hermano. es un imperfecto. Ok.
activo, indicativo, tercera persona singular, ¿no? Análisis singular. Entonces, lo que tenemos es que lo que era. Pues ¿a qué se referirá Juan con lo que era? Bueno, sigamos. Up. ¿Qué es up? ¿Cuál es la forma léxica de up? Correcto. ¿Por qué hay up y no up? ¿Qué parte de la oración es? Sustantivo, verbo. Preposición. Preposición. Pre, antes. Posición. La posición viene viene antes de un sustantivo o pronombre. ¿Por qué hay up y no apo? ¿Qué quiere decir ese apóstrofe? ¿Qué es eso? Si no estoy mal, es porque la siguiente palabra comienza con alfa. Con una vocal. Con una vocal. Entonces, hacemos algo parecido en español. La hermana, ella es la hermana. Sí, sí, es la hermana que dije ayer. Como que la hermana. Esa unión de vocales se llama sinalefa en español. Si la gente habla rápido, en vez de la hermana, se puede oír la hermana. Entonces, si sigue una vocal, ya no suena la omega, la omicron y ya no se escribe. Entonces, arges. Arges enseguida. Entonces, ¿qué es arges? ¿Qué parte de la oración es? ¿Y cuál es la forma léxica? Muy importante. Arge. Viene de arge. Arge. ¿Y qué parte de la oración es? Sustantivo, verbo, preposición. Es sustantivo. Sustantivo. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre arge y arges? ¿Por qué no hay ese final aquí? Aquí sí hay. En otro caso, Muy bien. ¿Cuál es este caso y cuál es este caso? el primero sería un nominativo. Muy bien. Y este es el Genitivo. ¿cómo? Genitivo. Genitivo. Y tenemos que decir que esta forma se unió de dos formas, dos casos en el idioma antes del griego clásico. Entonces, el genitivo que trata de posesión y algunas otras cosas, y el genitivo hablativo habla de origen. Entonces, este uso de esta forma del genitivo se traduce naturalmente de el carro de Carlos. El ablativo entonces se traduce desde, hablando de origen. ¿Cuál tenemos aquí? ¿El genitivo o el genitivo ablativo? Después de apó. Ablativo. Sí, porque apó nos dice eso, desde. Bien, bien. Entonces, hay que saber
cuál de los dos genitivos es, porque la forma es la misma, pero se ve esos dos todavía usos distintos en el griego koine. Entonces, ¿cómo se traduce esto? De ho en aparjes. ¿Cuál es nuestra traducción? Bueno, la traducción entre nosotros puede variar, pero ¿cuál sería una buena traducción de esa primera parte? Lo que era desde el principio. Muy bien, lo que era del principio. ¿Tendríamos alguna idea a qué se refiere Juan con lo que era desde el principio? ¿A qué se refiere? ¿A un taco? ¿A una silla? Si no sabemos, tendremos que seguir viendo el contexto. Muy bien. Y entonces, enseguida tenemos ho otra vez. Entonces, lo que. ¿Y qué sería a que coame? ¿Qué hay aquí? A que coame. Forma léxica. Aquí. Coame. Acu. Muy bien. Tenemos la palabra acústica. Ah, de ahí sale. Viene de esa palabra griega, bueno, de esa raíz. Forma léxica. Ahora, ¿qué tiempo es? Número. Entonces, ¿qué tiempo? ¿Y qué voz? Creo que es Modo. creo que es un auristo. ¿Cuál sería aquí? ¿Qué letra o letras indicaría tiempo auristo? Perfecto. Ajá, ¿qué aquí indicaría un perfecto? Pues al principio está la delimitación ahí, la alfa. Una cosa que podría indicar el tiempo perfecto sería la duplicación de lo que viene siendo la primera consonante. Lo que esperaríamos, ¿no? Sería una consonante inicial con una épsilon antes, pero como se empieza con vocal, es un poco diferente. Entonces, y podría haber habido más. Entonces, es una forma irregular del perfecto, ¿no? Perfecto. ¿Qué voz activa, no? ¿Qué modo? Indicativo, creo. Estamos hablando de un hecho. ¿Qué indica men? Ahora sí, tenemos una alfa aquí también que podría indicar tiempo perfecto. ¿Qué significa men? ¿Qué nos dice men? Muy bien, sí. Segunda persona, plural. Entonces, de acuo. Hemos oído. Entonces, estamos hablando de algo que era desde el principio de qué sería. El principio del siglo, el principio del año. Pues, tocaría ver, pero yo creo que lo que era desde el principio, tal vez desde que se creó o antes de. Es el principio de toda la creación, ¿verdad? Pues, toquemos. Podría ser, tendremos que ir viendo el contexto, pero bien podría ser eso. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído. Ya Juan se incluye en esto con esas tres letras, men. Entonces, algo que era desde el principio de todo, tal vez, de toda la creación, tal vez, Juan dice haber oído ese algo o ese alguien. Interesante. Lo que estamos haciendo que es exégesis, ¿no? Identificar todas las formas y luego ver lo que dicen. En primer lugar, necesitamos saber lo que el texto dice.
Hay un paso antes de ello que se llama la crítica textual. Si vemos manuscrito A y el manuscrito B que difieren en cuanto a una que otra cosa, tenemos que decidir entre esos manuscritos y luego de acuerdo al texto que hayamos escogido, entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Entonces, otra vez, lo que, y luego tenemos unos minutos, Heorakamen. Heorakamen. Entonces, en tu exégesis debes tener cada palabra el análisis, ¿no? Y luego, antes o después, tu traducción de todo el versículo. Y consultando Reina y Valera y una que otra versión en chino, tal vez. Y luego, viendo todo eso, toda esa evidencia, el exegeta decide cuál va a ser su traducción preferida, según la evidencia. ¿Cuál sería la forma léxica? Orao. 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 Entonces, vemos que es un verbo. Ajá. ¿Y cuál sería el tiempo? Bueno, ¿dónde está orao aquí? Tenemos una O larga, corta, y luego R y A. Más o menos se puede identificar viendo lo que tienen en común, ¿verdad? Ahí. Y el espíritu está aquí, está acá, como que parece haber una clase de, ¿cómo se llama? Aumento, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tiempo tenemos aquí? Igual que el anterior. Ahora, todo esto nos lleva mucho tiempo, pero una vez que hayamos aprendido más y más y más, iremos más rapidito. Entonces, ¿qué tiempo? Perfecto. Perfecto, indicativo, activo. Entonces, otra vez, vocal inicial se batalló un poco para reproducir la idea, pero al menos tenemos kappa alfa. Y luego, aumento puede ser algo que no sea el tiempo presente, una clase de tiempo pasado. Y parece que como que luchando aquí, hemos prolongado la vocal y luego antes de la vocal larga tenemos un aumento. Así que marcando la cosa, un marcar doble, un doble marcar. Perfecto. ¿Activo o pasivo? Activo. ¿Qué modo? Indicativo, Correcto. activo. Tercera plural. No. No, primera plural. ¿Bien? Ahí estamos. Entonces tenemos kappa alfa, que es una de las marcas del perfecto. Y luego llegamos a tois ophthalmois. Entonces, Juan, al parecer el autor, dice que él ha oído juntamente con alguien más y ha visto, ¿verdad? Algo o alguien que ya estaba en el principio. Ajá. Y tal vez décadas después, ¿verdad? Contemplando todavía, pensando. Y tois ophthalmois. ¿Qué es eso? ¿Qué es tois y qué es ophthalmois? ¿Forma léxica de ambas cosas? Bueno, tois es un artículo, ophthalmois es el sustantivo. Ya vimos esto. Objeto. Y luego es el artículo. ¿En qué forma tenemos? ¿De qué se trata de tois? Dativo. Ajá. Y entonces, esa es la forma léxica, ¿no? Sí. ¿Qué género es?
¿La lexical? ¿Esa? Masculino. Masculino, singular o plural. Bueno, eso es singular aquí. Tois ophthalmois. ¿Cuál es el número y caso? Caso Dativo, plural. Dativo plural. Ahora, hay 3 dativos. Eso nos da un total de 8 formas, si incluimos el dativo. En el sánscrito hay 8 formas. En el griego clásico se han reducido a 5 formas. El vocativo puede ser que no se quiera llamar un caso, pero es una forma. Ahora, hay 3 dativos. Hay 3 formas que todavía existían en sánscrito que se han reducido a una sola forma en griego clásico. Hasta en Homero, lo más antiguo. Hay el dativo, quiere decir a o para. La casa es para ley. El favor se lo hice a ley. ¿Sí? Le di el libro. Entonces, se expresa mucho con le, el pronombre le o les en español. Y hay locativo y instrumental. Locativo, dativo, entonces locativo quiere decir en, ¿verdad? Responde a la pregunta, ¿dónde? Y el instrumental, correcto, con o por, correcto. Entonces, ¿cuál de los 3 dativos tenemos aquí en tois ophthalmois? Instrumental. Excelente. Entonces, lo que hemos visto, ¿con qué lo hemos visto? Con nuestros ojos. ¿Qué forma sería hemón, entonces? De nosotros o nuestro, con nuestros ojos. Entonces, hemos oído, se acordaba del sonido de la voz de Jesús, ¿verdad? Y lo que hemos visto con nuestros ojos, como enfático, en vez de hemos visto con nuestros propios ojos. Y luego sigue, un par de minutos y se acabará el tiempo. Etheasameta. Pues aquí era el dativo instrumental. Excelente. Etheasameta. Forma léxica, ¿cuál sería? Correcto. Theaomai. ¿Qué se hace en un teatro? Se mira, ¿verdad? Entonces, tenemos un aumento, ¿no? Y luego tenemos sigma alfa. ¿Qué nos dice sigma alfa? En cuanto a la forma verbal. Auristo. Correcto. Auristo asigmático, auristo con sigma, quiere decir auristo primero. Es el primer auristo. Activo o pasivo. Omai nos dice que es un verbo deponente. El libro no menciona deponente hasta no hay varias lecciones. Hay en medio del libro. Pero mai y meza pertenecen a la voz pasiva o media, pero
La forma léxica ya tiene esto. Quiere decir que es un verbo deponente. Ponente de. Se puso del lado, se puso a un lado. Entonces, ahora el libro dice, son verbos echados a perder. Verbos arruinados. Deponente no es tan peyorativo así. Entonces, vamos a decir en cuanto a voz deponente. No tenemos que decidir, porque no es, propiamente hablando, no es ni voz pasiva ni voz media. Tiene voz, forma de voz pasiva o media aquí y en el auristo es forma de auristo primero. Según la forma. Digo, no es auristo. Pero sería voz media, la forma. Y si ustedes se fijan en los sitios de internet que identifican los verbos, van a decir que es voz media. Según la forma tal vez, pero en realidad es un deponente. Porque cambiaría la traducción, ¿verdad? Si estuviera en media, lo recibiría yo. No es que fuimos vistos, sino que vimos. Ahora, entonces, Juan ya dijo georácamente es oftalmoisegón, pero y luego enseguida dice efeasámetha, como que nos quedamos viendo. En el español hablado en México, fisgamos, nos quedamos viendo. Entonces, después que resucitó, o sea, de los muertos, yo creo a eso se refiere Juan. Al Jesús resucitado. Y con eso ya se nos está acabando el tiempo, pero creo que hemos entendido más acerca de... conviene que ustedes se lleven todo el libro después de ese curso, su exégesis de todo el libro de 1 de Juan. Sé que, bueno, para el siguiente clase tenemos que tener hasta 1 de Juan 1-2. Según el suplemento, sí. Ok, entonces acabamos. Y Juan 1:2. Entonces, okay. nos quedaremos al día tarde que temprano. Por ahora iremos aprendiendo. Pero traten de tener todo esto preparado según el sílabo. Un día de estos aceleramos al día. Gracias, hermano. Pero Entonces, de Juan también, ¿verdad? sí, ajá, sí. Un día de estos veremos el Evangelio de Juan, correcto. Entonces, ¡ay, ya nos pasamos! Bueno, adiós. Ya nos pasamos. Es hasta las 12:15. Bueno, 20. Entonces, ¿cuánto creo? Plural, jarete. No, joven. Εχάριστου Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η επικοινωνία του Αγίου Πνεύματος με τα πάντων ημών. Nos iremos acostumbrando. O jairete. 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 O a una sola persona, Jaire.
o más de una persona, Jairete. Viene de Haris. Haris es de la misma raíz. Sí. Y así se dice todavía en griego, en Grecia hoy, Jairete, aunque la pronunciación moderna de I es E. Entonces, se va a oír en Grecia, Jerete. Y además tenemos que memorizar las palabras que nos mostró al comienzo de la clase. ¿Cómo? Tenemos que... No. Eso es nomás para nuestro uso, para aprovecharlo un poco. No tiene que aprenderse eso. Ustedes no tienen que aprender. Pero Ay, que Dios nos ayude. Pero muchas gracias, hermano. Lo respetamos mucho y gracias por ser nuestro profesor. Hermano, cállate. Jairete, Eroste. Hasta luego. Chao.